Bienvenidos a todos a un nuevo video de Aprendamos Linux Juntos. En esta ocasión voy a hacer un video con las tres herramientas más utilizadas para hacer los pendrive de las ISO de Linux. Así que vamos allá. Muy bien, aquí tenemos una PC con Windows y lo que vamos a hacer es entrar al navegador que más les guste y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Google o el buscador que más te guste y el primero que vamos a hacer es el Rufus, uno de los más utilizados. Aquí tenemos y tenemos para descargar un instalador o un portable. Yo voy a usar el portable porque se supone de que vamos a hacer un pendrive y una instalación de Linux y no vamos a olvidar de Windows. Así que pongo el portable. Muy bien, ahí lo guardó. Y lo que hacemos ahora es cerramos. Vamos a nuestra carpeta de descargas. Yo aquí tengo dos Linux ya como para hacer las pruebas. Y vamos a hacer una ejecución del Rufus. Clic derecho, ejecutar como administrador. Y aquí, bueno, nos pregunta si queremos actualizar. Le decimos que no, porque ya bajamos la última versión. Y aquí tenemos el control. Bien, verificamos que tengamos nuestro pendrive. Y aquí elegimos que vamos a hacer un disco de una imagen ISO. Ponemos seleccionar, buscamos el que querramos hacer. Yo voy a hacer el Tyron, abrir, y aquí nos pregunta un par de cositas. La verdad que aquí no hace falta tocar más nada, ya con esto es suficiente. El esquema de particiones MBR o GPT es indiferente en este caso, nos dejamos como está y le ponemos empezar. Nos dice que la recomendada es en modo imagen ISO o en modo imagen DD. Cualquiera de las dos les va a funcionar. Déjenlo como está en recomendado. Nos verifica, dice, esta imagen hace uso de Group 2.14-3, pero este programa solo incluye el 2.14 debido a las, bueno, acá vamos a ponerle que sí, que lo descargue y ya está. Y en este caso, bueno, nos dice que se van a eliminar todos los archivos del pendrive. Le ponemos que OK. Y ahí está haciendo la limpieza y la partición de lo que necesita para que bootee el pendrive en nuestro ordenador. En este caso, bueno, ahora vamos a esperar a que esto finalice y continuamos con la demo. Muy bien, una vez que finaliza, lo podemos cerrar. Y yo lo que aconsejo siempre es quitarlo de forma segura, porque a veces, bien, en este caso no pasó nada, pero a veces, como los USB son más lentos, está la posibilidad de que no haya finalizado la copia. Entonces, si uno reinicia inmediatamente o deja el pendrive o lo que fuere, pues se puede romper el traspaso al pendrive. Bien, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es una prueba. Vamos a reiniciar el ordenador y vamos a iniciar. En este caso yo tengo la tecla F8 para que me dé el menú de booteo. Muy bien, aquí tenemos el menú. Entonces yo elijo el Kingston, en mi caso, mi pendrive, y aquí, como vemos,
ya estaría iniciando el live CD de, en este caso, Soplos Linux Tyron. Venga, vamos a hacer una prueba de que funcione correctamente. Iniciamos la ISO y verificamos. Bien, ahí ya tenemos el logo, así que aparentemente está funcionando correctamente. Vamos a esperar que finalice. Y ahí ya está iniciando el LCD de Soplos Linux Tyron. Perfecto. Vamos a verificar, ponemos en español. Perfecto, muy bien. Anduvo. Este fue el video de Rufus y posteriormente haré el de Balena Etcher y el de Ventoy. Muy bien, gente, espero que te haya gustado el video, espero que hayas aprendido algo. Dale like, comparte, suscríbete, deja comentarios y nos vemos en el siguiente. Luego.